Imagina un mundo donde lo visible y lo invisible se entrelazan, donde las decisiones terrenales son influenciadas por fuerzas más allá de lo que el ojo humano puede percibir. Así es la historia de la verdadera historia del ángel mensajero, un relato fascinante que revela el papel de los mensajeros celestiales en momentos cruciales de la humanidad. Desde la promesa a María, que transformó el destino de toda la creación, hasta la liberación milagrosa de Pedro de una prisión romana, cada aparición es un recordatorio de que los ángeles no son solo portadores de noticias, sino también guerreros en una batalla espiritual que se libra entre el cielo y la tierra. A través de esta historia, descubriremos cómo estos seres intervienen en los momentos más oscuros, trayendo luz y esperanza, pero también enfrentándose a las fuerzas del mal que buscan desviar el plan de Dios. Desde las promesas hechas a Abraham, pasando por la guía divina a Israel en su travesía por el desierto, hasta las visiones de Daniel que revelan el futuro del mundo, el relato nos lleva por un viaje donde lo sobrenatural toca lo cotidiano, y donde cada mensaje del cielo tiene un propósito eterno. Prepárate para adentrarte en una historia que desafía la imaginación, donde cada misión angelical revela el poder, la justicia y la misericordia de Dios. Acompáñanos en este relato épico que nos muestra la importancia de los ángeles en la historia humana y el papel que juegan en la guerra espiritual que aún hoy continúa. La anunciación de Gabriel a María, el mensaje de la esperanza. Imaginen por un momento el cielo en silencio, la espera de un mensaje que cambiaría el destino de la humanidad. Yo soy Gabriel, un mensajero enviado por Dios. Mi misión era diferente a cualquier otra, mi mensaje sería el mayor regalo que el cielo podría enviar a la tierra. Una misión llena de promesas, pero también de un profundo misterio. Una mañana, fui enviado a un pequeño pueblo llamado Nazaret, un lugar humilde y alejado de la grandeza que uno imaginaría para el anuncio más importante. Allí encontré a María, una joven sencilla, de fe inquebrantable. Al verla, entendí por qué Dios la había elegido. Había en ella una luz especial, un corazón que latía con esperanza y pureza. Mi saludo la sorprendió, y lo comprendí. No es común que el cielo se incline a hablar con los hombres de esta manera. Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo, le dije, y vi en su rostro la mezcla de temor y asombro. Le expliqué que había sido elegida para ser la madre de un hijo que cambiaría la historia. Este niño, le dije, sería llamado Jesús, y su reino no tendría fin. Era un mensaje que resonaba desde la eternidad, un plan que el cielo había esperado anunciar desde el principio de los tiempos. María, aún temerosa, hizo la pregunta que cualquier ser humano haría: ¿cómo será esto, si no conozco varón? Y ahí, con la mayor de las certezas, le expliqué que el Espíritu Santo vendría sobre ella y que lo imposible se haría posible. Cada palabra llevaba el peso de la promesa de Dios, de su amor por la humanidad. Pero lo que ocurrió después fue lo que realmente marcó ese momento. María, con una fe que desafiaría a la lógica humana, aceptó el mensaje. He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra, dijo. Y en ese instante, su aceptación abrió la puerta a la redención, a un plan que había estado en el corazón de Dios desde la creación. Este mensaje no solo transformó su vida, fue la promesa de un nuevo comienzo para todos. Desde ese día, el mundo jamás sería el mismo. Pero esta historia apenas comenzaba. Porque, aunque Nazaret fue testigo de este anuncio de esperanza, otros ángeles también tenían mensajes que debían entregar, algunos de ellos portadores de grandes promesas, y otros de advertencias severas que cambiarían el curso de la historia de la humanidad. Así, el siguiente paso de este viaje nos lleva a las arenas del desierto y a las tierras de Canaán, donde Abraham, el patriarca, recibió una visita celestial que cambiaría su destino y el de toda su descendencia. Pero lo que esos ángeles tenían para decirle no era solo una promesa de vida, sino también un anuncio de juicio. Los ángeles en la vida de Abraham, promesas y advertencias. Después de aquella visita a María,
las misiones angelicales continuaron, cada una de ellas llevando el peso de la voluntad divina. Entre las más significativas se encuentra aquella que marcó la vida de Abraham, el patriarca de una gran nación y un hombre cuya fe fue puesta a prueba innumerables veces. Yo no estuve solo en esta misión, 2 ángeles más me acompañaban mientras nos dirigíamos a la tienda de Abraham, bajo el calor del desierto de Canaán. La arena ardía, pero nuestro mensaje era aún más poderoso que el sol de aquel día. Llegamos a la tienda de Abraham, y él, con su hospitalidad característica, nos recibió sin saber aún quiénes éramos. No fue sino hasta que le revelé nuestro propósito que entendió la magnitud de nuestra visita. Le hablamos del milagro que estaba por venir, uno que desafiaba las leyes de la naturaleza. Su esposa, Sara, a pesar de su avanzada edad, daría a luz a un hijo. Isaac sería su nombre, y a través de él, las promesas de Dios se cumplirían. Al escuchar esto, Sara, oculta detrás de la tienda, rió en su corazón. A veces, lo imposible provoca una sonrisa escéptica, pero nuestras palabras llevaban la certeza de quien conoce el poder de su Creador. Abraham, lleno de asombro y esperanza renovada, escuchó cada palabra. Sin embargo, nuestro mensaje no terminó ahí. Había algo más, un anuncio oscuro que teníamos que compartir, algo que cambiaría para siempre la vida de las personas que vivían en las llanuras cercanas. Le revelamos a Abraham el destino de Sodoma y Gomorra, ciudades que habían alcanzado el límite de su maldad. La paciencia de Dios tenía un fin, y nuestro propósito era claro, llevar a cabo un juicio que sería un recordatorio eterno de la justicia divina. Abraham, con su corazón compasivo, intentó interceder por las ciudades, suplicando por los justos que pudieran vivir allí. Su voz era la de un hombre que entendía el dolor y la misericordia, y sus palabras resonaron en el cielo. Conversamos con él, hasta que se estableció que, si encontrábamos a tan solo 10 justos, las ciudades serían perdonadas. Pero la verdad que conocíamos era diferente, aquellos lugares estaban más allá de la redención. La misión era clara, llevar el juicio, pero también salvar a Lot y a su familia antes de que el fuego cayera del cielo. Nuestro mensaje a Lot fue urgente, una advertencia que no podía ser ignorada. Y así, entre promesas y advertencias, la visita a Abraham se convirtió en un testimonio de la dualidad de nuestra labor como ángeles, portadores de vida y de juicio, de esperanza y de advertencias. Dejando atrás las ruinas de Sodoma y Gomorra, nos dirigimos al desierto, a la próxima etapa de nuestra misión, la guía que los cielos proporcionarían al pueblo de Israel en su éxodo. Porque el Dios que juzga es también el que camina al lado de los suyos en medio de la adversidad, y ahora, un ángel debía ser el compañero y protector de un pueblo en su travesía hacia la tierra prometida. El ángel que guía al pueblo de Israel, la presencia divina en el desierto. Cuando la destrucción de Sodoma y Gomorra quedó atrás, el papel de los ángeles como mensajeros no se detuvo. Era el tiempo del Éxodo, y Dios había decidido liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Pero esta liberación no solo significaba salir de una tierra de opresión, era un viaje hacia una nueva identidad, hacia la promesa que se les había dado siglos atrás a sus ancestros. Mi misión, como el ángel enviado para guiar a Israel en el desierto, era acompañarlos y ser un reflejo de la presencia divina en medio de sus tribulaciones. El desierto era implacable. Su sol abrasador y sus noches frías representaban un desafío constante para los miles de hombres, mujeres y niños que caminaban día tras día. Pero entre las nubes de polvo y el eco de las caravanas, yo estaba allí, siguiendo las instrucciones de Dios. Yo enviaré mi ángel delante de ti, les había dicho el Señor, y yo me convertí en ese guardián, invisible a sus ojos, pero siempre presente. Durante el día, me manifestaba en una columna de nube que los guiaba, cubriéndolos del sol abrasador. Y por las noches, era una columna de fuego que iluminaba el camino y los protegía de los peligros de la oscuridad. Cada paso que daban, cada obstáculo que enfrentaban,
era una prueba de su fe y de su obediencia. Y a través de todo, mi misión era clara, ser su guía, protegerlos de sus enemigos y recordarles que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob caminaba con ellos. No era fácil. Ellos dudaban, se quejaban y muchas veces su fe flaqueaba. Habían visto el mar rojo abrirse ante ellos, pero pronto olvidaban esos milagros y añoraban la vida que habían dejado atrás en Egipto. Mi presencia entre ellos no era solo un símbolo de protección, sino también de disciplina. Recuerdo un momento particular en que el pueblo se desvió de su camino y la ira de Dios se encendió contra ellos por su desobediencia. Dios me dio la instrucción de advertirles que, si seguían rebelándose, mi protección se retiraría y enfrentarían las consecuencias de sus propias decisiones. Fue un recordatorio de que mi presencia no era para ser tomada a la ligera, sino para enseñarles que la cercanía de Dios es un privilegio que debe honrarse. A pesar de los desafíos, hubo momentos en que vi la fe de los israelitas resurgir, como cuando recogieron el maná cada mañana, un recordatorio de la provisión constante del cielo. Y a medida que avanzábamos, la columna de nube y fuego no era solo una guía física, sino un recordatorio constante de que Dios no los había olvidado, incluso en medio del vasto desierto. Pero mi misión junto a Israel, aunque crucial, era solo un capítulo más en la historia de la intervención de los ángeles. Porque la tarea de ser mensajeros no se limitaba solo a guiar y proteger, a veces, debía intervenir de maneras que cambiaban el destino de una persona en un solo instante. Así ocurrió con Pedro, el apóstol, cuando otro ángel fue enviado para liberarlo de las cadenas de la opresión. Era un acto que demostraría, una vez más, que los ángeles no solo hablan y guían, sino que también intervienen con poder en los momentos más críticos. Y esa historia está a punto de comenzar. Liberación de Pedro, el poder de la intervención angelical. La misión de guiar al pueblo de Israel por el desierto había demostrado cómo los ángeles pueden ser compañeros en el camino, guías invisibles que conducen a la promesa. Pero no todas las intervenciones de los ángeles son sutiles o invisibles. A veces, el cielo actúa de manera directa, rompiendo las cadenas de la opresión con un poder que no puede ser ignorado. Tal fue el caso de Pedro, el apóstol encarcelado por su fe, que conoció de primera mano la acción milagrosa de un mensajero celestial. Pedro estaba encadenado en una celda oscura, bajo la vigilancia de soldados romanos. La amenaza de muerte pendía sobre él y la iglesia oraba fervientemente por su liberación, aunque para muchos la esperanza parecía desvanecerse. Pero lo que ellos no sabían era que el cielo había decidido intervenir. Fue en medio de la noche, cuando todo parecía perdido, que fui enviado a su lado, un ángel de Dios, con una misión clara y urgente, liberarlo de aquellas cadenas. La prisión estaba sumida en el silencio, rota únicamente por el crujido ocasional de las puertas de hierro y los pasos de los soldados. Al aparecer en la celda, una luz resplandeciente iluminó aquel lugar oscuro, pero los soldados no despertaron, como si el tiempo mismo se hubiera detenido para permitir que el mensaje del cielo se cumpliera. Pedro, medio adormilado, apenas entendía lo que ocurría, y tuve que golpearle suavemente en el costado para despertarlo. «Levántate rápido», le dije, y al instante, las cadenas cayeron de sus muñecas como si nunca hubieran sido colocadas. Le di instrucciones precisas: «Vístete y sígueme». Caminamos juntos, atravesando las puertas de la prisión que se abrían por sí solas, mientras la noche guardaba un silencio que parecía sobrenatural. Los guardias no se movieron, no vieron nada. Pedro, en su asombro, pensaba que todo era un sueño, una visión demasiado buena para ser real. Pero cuando finalmente estuvimos fuera, en la calle vacía de Jerusalén, comprendió que era real, que había sido liberado de una manera que solo Dios podía lograr. «Ahora ve y cuenta lo que ha sucedido», le dije, y desaparecí tan rápido como había llegado. Pedro quedó allí, en la oscuridad de la noche, con un corazón que latía entre el temor y la gratitud.
Y así como él corría a reunirse con sus hermanos para contarles lo sucedido, yo regresaba al cielo, sabiendo que mi misión se había cumplido, pero consciente de que más luchas espirituales esperaban. Porque la liberación de Pedro era un testimonio del poder de Dios, una muestra de que, cuando todo parece perdido, el cielo puede intervenir de manera sorprendente. Sin embargo, también sabía que la historia de los ángeles mensajeros no solo se limitaba a la liberación y a los milagros, sino que había un aspecto aún más profundo de nuestra misión, la revelación de los misterios de Dios y la lucha en la guerra espiritual. Y esto nos lleva al siguiente capítulo, donde Gabriel y Miguel se involucran en las visiones del profeta Daniel, revelando planes divinos que cambiarían el curso de la historia y enfrentándose a fuerzas oscuras que intentaban frenar la voluntad de Dios. Una historia que nos muestra que los ángeles no solo son portadores de buenas noticias, sino que también luchan en un conflicto que va más allá de lo visible, donde la batalla por los propósitos de Dios continúa. Visiones de Daniel y la guerra espiritual, revelaciones y batallas celestiales. Después de la liberación de Pedro, la intervención de los ángeles continuó revelando la profundidad del plan de Dios, no solo en la tierra, sino en un reino más allá de lo visible. Fue en la época del profeta Daniel cuando la naturaleza de nuestra misión se hizo más clara, un llamado a pelear batallas que los humanos apenas podían imaginar, enfrentando fuerzas que buscaban frenar el propósito divino. Yo, Gabriel, fui enviado a Daniel para entregarle visiones que cambiarían la historia, mientras mi compañero, el ángel Miguel, luchaba contra los poderes de las tinieblas para permitir que el mensaje llegara a su destinatario. Daniel era un hombre de oración, uno que había captado la atención de Dios con su fidelidad incluso en el exilio en Babilonia. Había pasado días ayunando y buscando respuestas, y el cielo decidió revelarle visiones que le mostrarían el futuro de su pueblo y los eventos que habrían de ocurrir. Pero cuando fui enviado con el mensaje, me enfrenté a una resistencia que era tan real como cualquier guerra en la tierra. Durante 21 días, fui detenido por el príncipe de Persia, un poder espiritual que gobernaba sobre aquella región y que buscaba impedir que el mensaje llegara a Daniel. Fue entonces cuando Miguel, uno de los principales príncipes del cielo, vino en mi ayuda. Mientras se luchaba, yo finalmente pude llegar a Daniel, agotado pero determinado a entregar las palabras de Dios. La batalla que había ocurrido entre nosotros y las fuerzas del mal fue una muestra de que la guerra entre la luz y la oscuridad es mucho más profunda de lo que la humanidad puede ver. Cuando finalmente estuve frente a Daniel, le dije, no temas, hombre muy amado, desde el primer día que te propusiste entender y humillarte delante de tu Dios, tus palabras fueron oídas. Le hablé de reinos que se levantarían y caerían, de tiempos de tribulación y de la venida de un reino que no tendría fin. Estas visiones serían una guía para su pueblo, pero también una advertencia de los conflictos que se avecinaban, tanto en la tierra como en los cielos. Daniel cayó sobre su rostro, abrumado por lo que había visto y oído, pero yo le fortalecí, recordándole que estas revelaciones eran para que comprendiera el plan divino. Y aunque el mensaje fue entregado, la batalla continuó. Miguel siguió luchando contra los príncipes de Persia y Grecia, fuerzas espirituales que buscaban influir en el destino de las naciones. Nuestra misión como ángeles mensajeros no solo era comunicar las visiones, sino participar en esta guerra que define el curso de la historia humana. Una guerra que, aunque invisible, tiene un impacto directo en la vida de las personas y en el cumplimiento de los propósitos de Dios. Cada mensaje que entregamos, cada batalla que libramos, es parte de un plan mayor, un plan que comenzó en el jardín del Edén y que culminará cuando el reino de Dios se establezca por completo. Y así, la verdadera historia del ángel mensajero es más que la suma de las misiones individuales. Es una historia de lucha, esperanza y la constante intervención de un Dios que nunca ha dejado a la humanidad sola. Desde la promesa a María hasta las visiones de Daniel, nuestro propósito ha sido siempre el mismo, ser portadores de la voluntad divina, asegurando que, aun en medio de la oscuridad, la luz de Dios siga brillando.
Y mientras existan corazones que busquen entender, estaremos allí, como mensajeros del cielo, peleando las batallas que no se ven, pero que transforman para siempre el curso de la eternidad.